Listo, profe. Espera un ratito. Voy a expectorar. Ya. Bien. A ver. ¿Qué hay por hoy día? Teóricas. Tengo la pregunta número 1, ¿no? A ver. La pregunta 1 es una pregunta de verdadero y falso. Ya la hiciste ya, sacaste clave. Te has vuelto mudo últimamente, ¿no? A ver, dice, los polos magnéticos y geográficos de la Tierra coinciden con precisión. Eso es falso. Existe una ligera desviación. La primera proposición es, pregunta, perdón, 1. La primera proposición es falso. Los polos magnéticos y geográficos, ya podemos decir que están aproximadamente invertidos.
ya están aproximadamente invertidos. ¿Sí? El ángulo que forman, por si acaso, el ángulo formado por los ejes magnético y geográfico gráfico se denomina declinación magnética. Magnética. ¿Ya? Eso es lo que tenemos nosotros en esa parte. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. 2. Si en el caso de la pregunta 2, los polos magnéticos de un imán son inseparables, verdadero, ¿no? No se puede separar, todo cuerpo magnético es bipolar, ¿ya? Eso es, no hay nada más que agregar ahí. Nos tomamos en cuenta nosotros ahora lo siguiente. El campo magnético de un imán se representa con líneas de fuerza magnética cerradas. Sí, también es correcto, ¿ya? Entonces vamos con la pregunta 2. En la pregunta 2 dice lo siguiente. El experimento de Ørsted permitió deducir que la corriente eléctrica produce un campo magnético correcto. Nada más, ¿no? No hay más que agregarle a esa idea. Una carga eléctrica en reposo produce un campo magnético, nada que ver, ¿no? 3. La brújula se desvía en presencia de un campo eléctrico falso, ¿no? ¿Por qué se desviaba la brújula? La brújula se desviaba en presencia de un campo magnético, ¿no? Sigamos. Tercera pregunta. Dice, una partícula de 1 gramo y de 2 milicoulomb ingresa perpendicularmente a una región donde el campo magnético B es homogéneo. Si V es igual a 16 metros por segundo y B es igual a 0,5 T, calcule el tiempo que emplea la partícula en abandonar dicha región. Primero lo que voy a hacer es calcular el radio, ¿ya? Antes de calcular el tiempo, porque yo no sé qué fracción de una vuelta va a dar la partícula, ¿no? El problema me dice, por ejemplo, tengo acá cuadrado, y entra por acá, esto acá mide 80 centímetros, y ella podría moverse así, ¿no? Y salir por acá, un cuarto de periodo sería, ¿no? Pero si su radio fuese 80 centímetros, ¿qué pasaría si el radio fuese menor a 80 centímetros? Si el radio fuese menor a 80 centímetros, entonces ella haría un arco, ¿no? Por ejemplo, sería algo así. Y el ángulo ya no sería 90. Si fuese mayor a 80 centímetros, el centro estaría por acá y ella describiría otro arco también, ¿no? Entonces tendríamos todo eso que evaluar. Entonces, para ello, primero voy a calcular qué ángulo, qué radio tiene la trayectoria de la partícula. El radio se puede calcular de manera inmediata, ¿no? Recuerda que el radio es mv entre ¿quién?
entre B por Q. En este caso, sabemos nosotros que la masa es 0,1 o 0,1 por 10 a la menos 3, multiplicado por ¿quién? Por la rapidez, 16. El campo magnético, 0,5. Y la carga, 2 a la menos 3 sería. Desde acá, se va. Y me queda que el radio es 1,6 metros. ¿Lo ves? Entonces, ahora viene el dilema. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? A ver. Mira acá. Yo voy a considerar lo siguiente. Mira. Este es el centro de la trayectoria. Aquí está la bolita ingresando. Pero la región de campo magnético, ya la región del campo magnético viene por acá arriba, ¿no? Claro, por acá arriba puede haber. Pero solamente llega hasta la mitad nada más. Hasta ahí más o menos. Y sería de consideración, a menos que me haya equivocado operando, a ver, revisa. No me he equivocado operando, ¿no? Porque la situación se va a poner bien federica. Hasta allí nada más es. Esa es la región del campo magnético. Nada más. Solo en esa región está el campo magnético. O sea, yo puedo colocar que acá está el campo magnético B. Si es una carga positiva, una rapidez V, entonces el campo tendría que estar saliendo, ¿no? Así. Y él va a llegar acá. Y ahí va a salir por la tangente. Así va a ser. Desde acá, yo puedo considerar que esto mide 1,6 metros. En cambio, él mide 0,8. Entonces, yo puedo considerar que este ángulo de acá, θ, es igual a 60 grados. El tiempo, entonces, que se demora, perdón, 30 grados, disculpa. El tiempo que se demora sería el periodo sobre 12. Periodo sería el periodo. Entonces, con los datos que tengo, voy a calcular el periodo. Pues. ¿A qué es igual el periodo? Es igual a 2pi por m sobre bq. Sería 2pi por 0,1 por 10 a la menos 3 sobre 0,5 por 2 por 10 a la menos 3. Se va
Y te queda que el periodo es 0,2 pi segundos. Entonces, ahora sí calculo el tiempo. 0,2 pi sobre 12. 0,06, perdón, 0,01 pi sobre 6 sería, ¿no? Sí sería. O sería pi sobre 600. Sobre 60. Mitad sobre 60, perdón. Así sería. Ya, sobre 60, ¿no? Revisa bien. Ese sería el tiempo que se demora, ¿no? Una pregunta interesante, ¿ya? Porque había que hacer doble análisis, ¿no? Para ver que no, ¿no? Como te dije, para primero corroborar que qué ángulo iba a barrer, ¿no? Eso era lo primero. Ya, vamos con otra pregunta. Ya, bien. La pregunta 3. 4. Un electrón viaja con una velocidad de 10 a la 7 metros por segundo. Ingresa a la región afectada por B1 dice por el punto O, como se indica en la figura. Si B1 es igual a B2, y eso vale 5 por 10 a la 7, determina la rapidez del electrón a salir de los campos. Eso es teórico nomás, ¿no? Ahí la respuesta es 1, ¿no? Recuerda que el campo magnético no hace trabajo sobre la carga en movimiento, porque es una fuerza perpendicular al movimiento. ¿Ya? Otra vez repito, recuerda que la fuerza no hace trabajo sobre la carga en movimiento porque la fuerza es perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Entonces, la clave ahí simplemente es 1, nada más. ¿Ya? Bien, vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 en el caso de la pregunta 5 dice, se tiene un cable MN por el que circula una corriente I, como se muestra en la figura.
Si el campo magnético es uniforme, B1I, B2J, hay la fuerza magnética sobre este cable. A ver, ¿cómo sería? Nosotros sabemos que la fuerza magnética es igual a I L por B. Sería I L, L te lo han dado. L sería I menos BJ. ¿Qué sería? Por el campo magnético, que sería BI, ¿no? B1 más B2J. Así. A ver. Entonces, de ahí lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Uno I sería I por J te da K. Entonces acá sería A por B2K. Y J por I te da menos K, o menos más B por B1K. Ya, así sería. Ahí sería la respuesta, la C, ¿no? La C sería. Ya, siguiente pregunta. La 6. Dice lo siguiente. Se muestra el corte transversal de un conductor de 80 centímetros de longitud y 50 gramos de masa. Por él circula una corriente de 7,5 amperes. Determine el campo magnético en teslas necesario en la región si el conductor reposa sobre un plano inclinado, aislante y liso. ¿Ya? A ver. Debe estar en J, ¿no? Ahí la gravedad, ¿no? Ahí la gravedad debe estar en J, en absoluto chanchos. ¿Ya? En J debe estar la gravedad. ¿Ya?
Y nomás es ahí, ¿ya? Ahí solamente es y nada más. Ya, a ver, ¿qué es lo que yo tengo? El primero me pide campo magnético necesario. Si tú te das cuenta, la fuerza más, acá sería el peso, acá habría una nuclear. Entonces, para mantener el equilibrio, yo tendría el peso que tiene un valor de 5 newtons, ¿no? Vale 5. Sí. Como la corriente es constante, mientras menor sea el campo, menor es la fuerza magnética. Por lo tanto, yo puedo considerar que para el equilibrio, la fuerza magnética tiene que ser mínima. Para que la fuerza magnética sea mínima, debe ser perpendicular a la normal. De esa manera. Acá sería 90 para que sea mínima, y acá sería 37 grados. Mínima es acá. Ya está. Ahora, ¿qué tienes? Ahora vas a considerar que la fuerza magnética tiene un valor de 3. De acá, vamos a considerar lo siguiente. Recuerda que la fuerza magnética sería, el campo magnético tiene que ser perpendicular al conductor, no queda de otra, ¿no? O sea, va a estar en este plano. Entonces, la fuerza magnética lo voy a igualar a I B por E. Ahora, considerando que es perpendicular al conductor y que la fuerza magnética es mínima, este acá sería el campo magnético necesario, campo magnético mínimo también. El de acá sería 3. La corriente, que vale 7,5, la longitud, que vale 0,8 por B. De ahí me sale B. Cero coma cinco me sale el cambio. 0,5. Pero el problema, si te das cuenta, te da expresado vectorialmente. Entonces yo tendría el campo magnético. ¿Cómo debería estar el campo magnético para que la fuerza magnética tenga esa dirección? Como te dije, necesariamente el campo magnético tiene que ser perpendicular al conductor para que pueda ser mínimo.
¿ya? Entonces, debe ser perpendicular. Si la corriente está hacia afuera, la fuerza, el campo magnético sería este que está acá. En esa dirección estaría el campo magnético. Así. Bien, si el campo magnético está en esta dirección, así, de esta manera, pues nosotros podemos agarrar al vector de inducción magnética, por ejemplo, por acá, que vale 0,5 teslas, y descomponerlo en dos. 1 y 2. Este de acá vale 37, 0,3, 0,4. Entonces, vectorialmente hablando, el campo magnético sería 0,3 I menos 0,4 J. Teslas. Sería el campo magnético. ¿Da? Sería el campo magnético. Ya. Vamos a ver otro problema. A ver, dame un ratito. Profe, La pregunta 7. ¿Qué dice?
Dos conductores rectilíneos muy largos se encuentran ubicados en el eje X y Y. Si cada uno transporta una corriente de 10 amperes en las direcciones más X y más Y, respectivamente, calcula el campo magnético en Gauss en el punto 1,2 centímetros. A ver, yo podría considerar un conductor viene por acá, así, ¿no? Tiene los conductores. Estos transportan corriente en esa dirección igual a 10 teslas, dice. Perdón, a 10 amperes. Y quieren ubicar el punto 1, 2. Acá. Uno y 2. Mano derecha. Este de acá es, perdón, 1 y 2. Para decir. El campo magnético de él es entrante. Y el campo magnético de él es saliente. Ya está. Y entonces yo voy a agarrar y voy a decir de frente, ¿no? El campo magnético en ese punto sería simplemente el B ocasionado por Y más el B ocasionado por la corriente en X. Sería mu sub 0 por I sobre 2pi por D. Acá sería menos K más mu sub 0 por I sobre 2pi. Y la distancia para él es el doble. 2D lo va a poner. Menos, acá sería K, él es K. Entonces, el campo magnético me va a quedar mu sub 0 por I sobre 2pi por 2D K. La distancia D vale 1 centímetro, ¿no? 10 a la menos 2. Desde acá, menos K, operando de aquí, vea que es igual. Me sale 1 menos 1, ¿no? Menos 1 por 10 a la menos 4 K teslas, vamos a ver teslas en K, y eso de ahí sería un Gauss en K, ¿no? Un Gauss sería. Menos K sería entonces, ¿no? Nada más.
Sigamos. Dice, 8. La figura muestra dos conductores muy largos. La figura muestra dos conductores muy largos que llevan corrientes de la misma intensidad. Si P es el punto medio de los conductores y la intensidad de corriente en dicho punto es menos 4J, determine la intensidad de corriente de cada conductor. A ver. Ya, el problema dice que el P es punto medio, ¿ya? Ese sí, es en la mitad, este es D, este es D. Y el problema dice que todo es 50 centímetros, ¿no? O sea, D sería 25 centímetros. Mano derecha, B. Mano derecha, B. Ambos campos son saliendo. Ambos campos son hacia abajo, ambos campos son iguales, ¿ya? Y la resultante, el problema dice que es 2. ¿Cuándo dice que la resultante? Menos 4J. Entonces yo puedo poner acá el campo magnético en B, 2B menos J, 2 por U sub 0 por I sobre 2pi por D. Y acá sería igual a 4, ¿no? Menos J. Y acá tendrías 4pi por 10 a la menos 7 por I sobre pi por 25 por 10 a la menos 2. Ya, el campo magnético, ¿dónde está? En micro. O sea, acá sería por 10 a la menos 6. Sería 4 por 10 a la menos 6. Y acá me estaría quedando la corriente. Pi 4 por 4 y 4, perdón, se va 25 por 10 a la menos 8. Sería 2,5 amperes. Si es que no falla mis cálculos. Ya. Sigamos.
9. Tres conductores de longitud infinita separados 10 centímetros transportan corrientes de 7 amperes, 5 amperes, 9 amperes. Determine la fuerza magnética por unidad de longitud en micronewton sobre qué actúa sobre el conductor. Ya, se determine la fuerza magnética en micronewton que actúa sobre el conductor. Por unidad de longitudes. A ver. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos, en este caso, que los conductores crean un campo magnético a su alrededor y que cuando un conductor está en el interior de un campo magnético y por él circula corriente, por el conductor, entonces va a experimentar una fuerza magnética. Ya está. La distancia es 10 centímetros. 10 centímetros. A, B, C. A y B llevan corrientes hacia arriba. 5, 7 y 9. 7, 5 y 9. A ver, en ese caso, ¿qué es lo que yo puedo decir? Ahora, el campo magnético que crea cada uno de ellos en el punto, ¿ah? Cada uno de ellos crea un campo magnético. A ver, en este caso, él crea un campo magnético aquí, entrante, que es el campo magnético de A. Mientras que él también crea un campo magnético entrante. Es el campo magnético de B. Entonces, en C, el campo magnético sería la suma del campo magnético de A más el campo magnético de B. En este caso, entonces, tendrías U sub 0 por I, 2pi por D, por 2D sería, más U sub 0 por I, 2pi por D. Esto acá sería entonces 3 mu sub 0 por I sobre 4pi por D. Ya, de esa manera. De acá el campo, la fuerza magnética, ¿a qué sería igual? Ah, no, está mal, no lo puedo sumar así, porque las corrientes son diferentes. Esta sería la corriente de A, esta sería la corriente de B. Voy a reemplazar 2pi, 4pi, perdón, sería. Por 10 a la menos 7, la corriente de A, que vale 7, 2pi por 0,2. Más 4pi por 10 a la menos 7 por I de B.
¿Qué vale 5? Sobre 2pi por 0,1. Y acá me sale un campo magnético. ¿Qué tendrías? Cero punto siete cero punto siete 0.27 7 entre 0,2 por 2 más 5 entre 0.1 en micro, ¿no? 10,7 microtesla me sale, ¿ya? Luego me sale 10,7 por 10 a la menos 6 teslas, 10,7 microteslas. Entonces, la fuerza magnética por unidad de longitud simplemente sería I por B. El IDC, ¿cuánto vale el IDC? Vale 9, ¿no? 9 por 10,7. Debe ser la fuerza magnética por unidad de longitud. Me sale 96,3. No es que me haya equivocado, pero no nada. Treinta y cinco más 50, 85. 85 por 2. 170 sale, ¿no? Acá es 17. Un quinto paso multiplicar sería 1 sobre 5. Te sale 35 más 50. 17 microteslas. Micronewton por metro, ¿no? Micronewton por puesto, micronewton por metro. Y ahí sí sale 153. Ahí sale 153. Ya está. Pregunta 10. Dice, el eje de un solenoide se orienta de este a oeste. Si dicho solenoide contiene 200 vueltas distribuidas en 20 centímetros de longitud, hay la intensidad de corriente
necesaria para desviar 45 grados una brújula en su interior. Considere que la intensidad de corriente, la intensidad de campo magnético terrestre es de 0,3 Gauss, dice la pregunta. A ver. ¿Qué tenemos por acá, babies? ¿De qué me habla el problema? De un solenoide. Yo voy a hacer el corte del solenoide. Ya, a ver. Ellos dos generan un campo magnético en el interior hacia allá. Es el campo magnético de la corriente. Y el campo magnético de la Tierra, el campo magnético de la Tierra sería así. De manera que la brújula estaría dirigida así. Recuerda que la brújula apunta en dirección del campo magnético resultante. Ahora, en ese caso que está ahí, tenemos nosotros, el ángulo que está acá dice que debe ser 45 grados. Él es 0,3 Gauss. Entonces, él también debe ser 0,3 Gauss. De esa manera, ¿ya? Ahora, de ahí, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. El campo magnético del solenoide es mu sub 0 por N por I. Eso acá vale 0,3 por 10 a la menos 4. Eso acá vale 4pi por 10 a la menos 7. Y el número de espiras dice que es 200 cada 20 centímetros, ¿no? Entonces acá tú pones 200 entre 0,2. Y ahí me debe salir. Y estaría en miliamper te pide, ¿no? Sí, va a quedar 10 a la menos 3. Ya. Ya medio raro. De ahí me sale 23,8, me sale, ¿ya?
23,8. Miliamperes. ¿Ya? La pregunta 11. La pregunta 11 dice lo siguiente. Con un alambre de 4 milímetros de diámetro, 10 metros de longitud y una resistividad de 1,7 por 10 a la menos 3 un metro. Se fabrica un solenoide de espiras muy juntas y entre los dos extremos se aplica una diferencia de 20 voltios. ¿Cuál es aproximadamente el campo magnético en el centro del solenoide? A ver, ¿qué tenemos nosotros? Primero, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces el voltaje será la resistividad longitud entre área por la corriente. Esto dice el problema que vale 20 voltios. Esto vale 20 voltios. La resistividad 1,7 comienza a la menos 3. La longitud 10. El área 4pi, perdón, el área 2 es pi por 2 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Porque sería pi por r cuadrado, ¿cierto? Y el problema dice que el diámetro vale 4 milímetros. Eso es lo que dice el problema. Pues estoy calculando de esa manera. Si esto acá por intensidad de corriente. De ahí me va a salir la intensidad de corriente. A ver. Operando 4 por 2, 8 pi. Tengo 10 a la menos 2. 10 a la menos 6. 10 a la menos 4, ¿no? Entonces me queda más o menos algo así. 8 pi sobre 1,7. ¿Ya? ¿10 a la menos 2? No, 10 y 10 se va. 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos. Ahí está. Ahora, recuerda que el número de espiras por unidad de longitud es 1 sobre el diámetro. Da, eso es ahí. Entonces de ahí podríamos considerar nosotros lo siguiente, ¿no? El campo magnético en el interior del solenoide, ¿cómo sería? Vamos a calcular el campo magnético de esta forma. Pero él, 1 sobre él. El diámetro dice que vale 4 milímetros, o sea, 4 por 10 a la menos 3. 8
Así sería. También en militeslas, ¿no? Está raro, ¿no? Está rarísimo. Muy raro está. No hay... Está difícil que salga en militeslas. Perdón, en teslas. Eso va a quedar, grandote va a quedar, ¿no? Va a quedar bien grande, ¿no? O sea, mi teslas va a ser un número grande. No sé cuándo sale ya. Pero sale chiquito. En micro debería ser. En micro sí sale, ¿ya? En micro Tesla debería ser, ¿ya? Micro Tesla debería ser. Esta de acá creo que está mal. Normalmente es 10 a la menos 6. Si fuese acá 10 a la menos 6, acá sería 10 a la menos 6, acá sería eso, acá me sería el per. Eso acá sería así. Y ahí sí sería 4,64 por 10 a la menos 3 teslas, que sería 4,64 militeslas. Ya, ahí sí. Entonces ahí habría que corregir la resistividad, porque en realidad la resistividad es muy grande. Normalmente, como te digo, es en 10 a la menos 6. ¿Ya? Normalmente. Ya. A ver, dame un ratito, otra vez, antes de chorrear el cerebro. ¿Ya? A ver, ya. 12.
Flujo magnético. A ver, pregunta 12. El programa me pide el flujo magnético a través de la cara ABC. La arista del cubo es 2. Ya, ahora, en este caso, este de acá sería el vector unitario normal, que sería igual a J, ¿no? X, Y, Z. De acá, yo sé que el flujo magnético, producto escalar de B por el área, y el campo magnético, el problema te dice que tiene un valor de cuánto. Menos I, 1,5 I, más 2J. El área sería 4J. Y de ahí J por J nada más, ¿no? Sería menos 8. Ya está. La 13. A través de una espira de 500 centímetros a través de una espira de 500 centímetros cuadrados, actúa un campo magnético que varía con el tiempo según se muestra en la gráfica adjunta. ¿Cuál es la Fe en milivol que se establece en la espira? Bien,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar nosotros delta de T 2, delta de B 6. ¿Ya? Entonces, la fe en inducida sería igual a la variación del flujo respecto al tiempo, que sería delta de B sobre delta de T por el área. De esta manera. Desde acá me estaría quedando, ¿qué cosa? 3 por 500 por 10 a la menos 4. Sería 150 por 10 a la menos 3, ¿no? En serio. Y sería 150 milivoltios. Ya, de esa manera. ¿Sí? Ya, siguiente. Tómale foto, ya no entra ya. Gracias por la foto, profe. Ya, amigo. Ya, borramos.
A ver. Dice, para hacer deslizar con rapidez constante la barra metálica debe aplicarse una fuerza de 20 milímetros. Ahí la fe inducida. Y el problema me da el campo magnético. A ver. Dice la pregunta. Para deslizar con rapidez constante. Si yo estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, debe haber una fuerza magnética hacia la izquierda para que la rapidez pueda ser constante, ¿no? Para que la rapidez pueda ser constante. Entonces, de ahí, yo puedo considerar en este caso que la corriente es hacia abajo. De esa manera. Bien. El conductor se estaría moviendo para allá. Ya está. Ahora, acá, lo que yo tendría sería lo siguiente, fíjate. La fuerza magnética, acá, la fuerza F es igual a la fuerza. Y eso acá es igual a la corriente inducida en el campo por la longitud. Pero recuerda que la corriente inducida es la F inducida entre la resistencia por el campo por la longitud. Entonces aquí, la fuerza es 200 milinewton. 20 milinewton. A ver, entonces acá sería 0,02. La F inducida, la resistencia que vale 0,3. El campo que vale 0,02. Y la longitud. La longitud que tiene un valor de 15 centímetros, ¿no? Ya está. La F inducida sería igual a
Acá me queda 2, ¿no? 2 2. Esa es la frecuencia. Pregunta 15. A ver, vamos a considerar nosotros lo siguiente, ¿no? Yo sé que el flujo magnético, en función del tiempo, es el negativo oficialmente de la derivada respecto al tiempo. Eso de acá será menos la pendiente de la recta. En ambos casos, la pendiente es negativa. O sea, si yo multiplico menos por menos, más. Entonces, la fe inducida me quedaría positiva. Como la pendiente es constante, la derivada también será constante, ¿no? La fe. En la parte donde el campo es constante, no hay fe inducida, pues. No hay fe inducida en el campo constante. Entonces, la gráfica sería más o menos esa. Acá sería, perdón, para la fe inducida. Ya, así seríamos. Ya. Pregunta 16.
Bien, en la pregunta 16, tendríamos nosotros que considerar lo siguiente. Dice, el imán y el solenoide se mueven con la velocidad indicada sobre una corriente inducida. En el solenoide se puede afirmar que, ya, en este caso que está ahí, tú te das cuenta de que existe un movimiento relativo entre el imán y la espira, pero es visible que la espira se está alejando del imán. Entonces, si yo analizo el movimiento relativo entre ellos, podría considerar simplemente a la espira alejándose del imán. Entonces, él se estaría alejando. Las líneas de campo del imán que entran irían disminuyendo. Entonces, como la corriente inducida debe crear un efecto opuesto a la variación de flujo, si disminuye las líneas de campo que están entrando en el área de la espira, eso significa que se debe inducir una corriente, ¿ya? Se debe inducir una corriente, un campo entrante. Si el campo es entrante, la corriente inducida sería así. Se induce un campo entrante y una corriente así. Ahora, acá abajo tenemos la resistencia según el problema. Y ahí sería XY. La corriente iría así, de esa manera. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Bien, en ese caso que está acá, ya la respuesta sería entonces simplemente que la corriente va de Y hacia X, ¿no? Va de Y hacia X. La 17.
A ver. Dice, la figura muestra un imán atado a un resorte, oscilando verticalmente sobre una mesa en la cual hay una espira de cobre. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, la pregunta dice, cuando el imán desciende, la corriente inducida cuando el imán desciende, la corriente inducida en la espira es horaria. A ver, ¿cómo es esto? Cuando él se está moviendo, él desciende, dice la pregunta, el norte se acerca, ¿ya? Cuando él desciende, el norte se acerca. Al acercarse el norte, él no quiere, pues, ¿no? Recuerda que debe inducir un efecto opuesto. Entonces, él induce, ¿qué induce? Él induce norte también. Entonces, norte es un campo magnético saliendo. Eso quiere decir que la corriente sería en ese sentido. Y de allí tendríamos nosotros, cuando el imán desciende, la corriente inducida en la espira es horaria. Entonces, la primera proposición es falsa. Visto desde arriba, yo veo que la corriente está en sentido antihorario. Antihorario. ¿Ya? Ahora, la segunda proposición dice, cuando el imán asciende, la corriente es inducida en ese sentido antihorario. La segunda proposición sería falsa simplemente por la primera. Estamos observando que cuando desciende, la corriente debe ser antihoraria. Y ahí dice cuando asciende. Entonces ya eso ahí sería falso. No había necesidad de volverlo a explicar. ¿Ya? La tercera proposición dice lo siguiente. Cuando el imán alcanza los puntos de máxima deformación, en esos instantes no hay corriente inducida en la espira. Eso también sería falso. Porque a pesar de que el imán alcance un instante en reposo, la razón de cambio del flujo se mantiene. Entonces, mientras que haya cambio en el flujo, habrá fe inducida. No importa si el flujo alcanza un valor de cero en un instante, no importa. Mientras que haya razón de cambio de flujo, hay fe inducida. Como por acá, ¿no? Si nosotros tomamos el campo, lo multiplicamos por el área, eso nos genera ¿qué cosa? Eso nos genera la fe inducida, ¿no? El flujo. Al derivarlo, nos da la fe inducida. No importa si el flujo es cero, ¿no? El campo sería cero, el flujo sería cero. No importa eso. Mientras que haya razón de cambio, va a haber fe inducida, ¿ya? Entonces, por eso es falsa la tercera proposición. Pregunta 18. Dice, un generador de corriente alterna es construido por una bobina formada por 1000 espiras que giran en el interior de un campo magnético uniforme con una frecuencia de 60 Hz. Si el valor eficaz de la fe inducida es de 220 volts, calcule el valor máximo del flujo magnético a través del generador. A ver. Observo lo siguiente. Un generador de corriente alterna es constituido por una bobina formada por 1000 espiras que giran en el interior de un campo magnético uniforme con una frecuencia de 60 Hz. El valor eficaz de la fe inducida de 220, calcule el valor máximo del flujo magnético a través de las espiras. A ver, nosotros sabemos que si yo tengo una espira, el vector normal es paralelo al campo magnético. Entonces de acá yo tengo que el flujo máximo sería en ese caso, en el cual es P por el área de la bobina. Recuerda que la FEN eficaz RMS es igual a la FEN máxima entre la raíz de 2.
Y la FEN máxima se calcula como B por A omega por N, y eso sería sobre la raíz de 2. Desde acá la FEN sería, B por A sería el flujo máximo. Esto de acá es 2pi por N sobre 2 raíz de 2. Y de ahí despejas, pues nada más, ¿no? El flujo máximo. El flujo máximo sería la FEN, que sería 220. 220 o 200. 220. Sería 220 por la raíz de 2. Ya vas a multiplicar, vas a dividir, sería 2pi por la frecuencia que vale 60 por el número de espiras. ¿Cuánto vale el número de espiras? El número de espiras vale 1000. Y de ahí me debe salir el flujo máximo. Ya, de ahí me debe salir el flujo máximo. El flujo me lo están pidiendo en qué? En miliweber, ¿no? Entonces, ese 1000 lo dejo nada más, numéricamente hablando. A ver, ¿cuántos? Sería 0,825. Ya, 0,825 miliweber. Ya, miliweber. Bien. Entonces, ¿qué voy a considerar? A ver, la ronda 19 dice lo siguiente. Una estufa de 100 ohm funciona con una fuente de corriente continua. Cuando excede los 50 watts de potencia, la estufa se quema. Calcule el máximo voltaje eficaz que la fuente de corriente alterna a la cual puede conectarse la estufa sin que se queme. Entonces, la potencia de la estufa no tiene que ser mayor a 50. Entonces, tú tienes que la potencia tiene que ser menor a 50 watts. Caso extremo igual. Esa potencia sería la FEN eficaz elevado al cuadrado sobre la resistencia menor o igual a 50. Entonces, de acá vas a sacar que tú quieres ella. Sería entonces 50 por la resistencia que vale ¿cuánto? Por la resistencia que vale 100, raíz cuadrada. Desde acá te va a quedar. ¿Cuál es el valor máximo de esa FEN, ¿no? Eficaz. Ya, el valor máximo de la FEN eficaz. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se confunda? Máximo. Sería igual a la raíz de 5000, ¿no? Sería 70,7. 70,7 voltios. ¿Ya está? Eso sería todo. La 20.
A ver. Acá es 5. Este acá con 3. 20. Este acá es R. El problema dice lo siguiente. Determine el valor de R para que la potencia disipada en la resistencia sea de 20 watts. Recuerda que la potencia sería igual a la FEN, en ese caso eficaz, vamos a ponerlo así, ¿no? Sería mejor la corriente eficaz elevado al cuadrado por la resistencia. Esta potencia es 20, la corriente eficaz, y tendríamos nosotros que la resistencia vale 5. Entonces, la corriente eficaz me sale 4. 4 amperes. 12 amperes. 2 amperes. Ya, pero si la corriente que circula por él vale un sentido arbitrario, vale 2, por acá recuerda que como están en paralelo, la corriente debe repartirse en forma inversamente proporcional a la resistencia. 4, 1, 1, 4. O sea, acá sería 1,6 y acá sería 0,4. De tal forma que el voltaje acá es 8 volts. Voltaje eficaz. ¿Cuál es el voltaje eficaz de la fuente? El voltaje eficaz de la fuente es de 50 volts. Si yo tengo 8 allí, ¿me falta cuánto? Me falta, para llegar a 50, acá el voltaje tiene que ser 42. ¿No? Así debería ser. Así, a ver, me estoy equivocando. La potencia es 20, la resistencia es 5, la corriente sería 2, ¿está bien? Pero mucho voltaje. Determina el valor de R. Ah, no, acá está mal. Para que la potencia disipada... No, acá está mal. No sé cuánto vale R. R no sé. 5 pasa por aquí. Por acá pasa 5. Por aquí pasa 5. Si por acá pasa 5, ¿no? Porque su potencia debe ser 20, por acá pasa 5. Acá debe ser 1,25. ¿No? Entonces acá sería 25. ¿No? De la misma idea, ¿no? Proporción de 4 a 1, de 1 a 4, pues, ¿no? La corriente. De 1 a 4. Acá sería 6,25. Y acá sería 25, pues. De ahí ya salió R, pues. ¿No? De ahí ya sale R. Tienes 25. Es igual a 6,25 por R. Y de acá te sale R. ¿No? ¿Cuánto te va a salir R? R te va a salir 4, ¿no? 4. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, el día de hoy. Ya la próxima semana creo que es la última clasecita, ¿no? Entonces, estaríamos viendo
la próxima semana. Listo, profe. Muchas gracias.